aquí voy a leer brevemente lo que dice arriba y las expresiones. It is important that you introduce your talk. Here are some suggestions of ways you can begin. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar en la parte 2, recuerden que les había mencionado, van a tener 2 minutos para hablar. Antes de esos 2 minutos van a tener 1 minuto para tomar apuntes. Entonces, durante ese minuto van a escribir lo más posible sobre los temas que van a hablar, las cuestiones específicas de los puntos que van a hablar que les mencionan en la cartilla. Y cuando van a comenzar a hablar pueden utilizar estas expresiones. Bueno, una de ellas, porque vamos a introducir el tema una sola vez. Ejemplo, I'm going to talk about a time when I learned something new. O I'd like to tell you about. O I want to talk about. Fíjense, con estas simples expresiones ya estamos diciendo qué es lo que vamos a empezar a hablar y demuestra también que sabemos que estamos dando una introducción al tema y no simplemente vamos a hablar sobre el tema sin darle una introducción. Entonces, ¿es obligatorio utilizar esas expresiones? Para nada. Pero yo sugiero que lo hagan porque les va a dar mucho más fluidez, se va a percibir mayor fluidez de ustedes si utilizan este tipo de expresiones. Vamos a ver un ejemplo. Dice, es un ejemplo que coloqué. I'd like to talk about a day of my marriage. This was about 4.5 years ago in Colombia. I was living there at the time because my wife is from Colombia and I had decided to move there. ¿Ok? Entonces, aquí le estoy dando un ejemplo de cómo comencé a hablar sobre este tema. Obviamente no termina ahí porque en este caso, si es una conversación, perdón, no es una conversación, es una charla de 2 minutos, entonces obviamente eso no abarca 2 minutos, pero es para iniciarlo. Como pueden ver, tenemos la parte que introduce el tema y ya después continuamos desarrollando lo que es el tema que voy a continuar hablando. Entonces, como pueden ver aquí, esto lo pueden utilizar de una forma muy simple para iniciar. A veces no lo practicamos lo suficiente y cuando llegamos a la parte del speaking real, no lo utilizamos. Entonces, es muy importante que cada vez que lo vayamos a practicar, que seamos conscientes de utilizarlo. Y no de vez en cuando, porque es muy probable con los nervios, estando en la parte de la evaluación, no lo vamos a utilizar. Entonces, solamente hay una oportunidad de utilizarlo en el examen. Es cuando van a iniciar a hablar en la parte 2. Bien. Veamos otros ejemplos. En este caso, supongamos que ya han llegado a una parte que no saben qué más hablar, que están como trabados, no saben qué decir. Y esta es en realidad una actividad que he hecho con estudiantes y que es muy útil, que lo pueden utilizar también. No lo vamos a hacer aquí, pero simplemente les voy a mostrar qué es lo que pueden decir en caso de que sientan que todavía hay temas que pueden hablar o que ya llegaron a un punto que no tienen mucha conexión con lo que están diciendo y quieren retomar algo que tal vez estaban hablando antes. Entonces, fíjense cómo aquí dice, as I said earlier, retomando un tema que se habló anteriormente. Entonces, de esta forma podemos retomar un tema que hablamos anteriormente. O at the beginning, I said, retomando algo que se mencionó anteriormente. Entonces, fíjense cómo si nosotros no sabemos qué decir o estamos medio trabados cuando estamos hablando, podemos utilizar estas expresiones para traer algo que estábamos hablando anteriormente y que queremos volver a tocar, tal vez porque sabemos más sobre este tema, queremos hablar un poco más o no pensamos que lo desarrollamos lo suficiente, entonces podemos retomar. También, I don't think I've mentioned. Fíjense aquí cómo pueden hablar sobre algo que no han mencionado, entonces de esta forma lo pueden traer con esta expresión, ¿cierto? Vamos a la 4, dice, now, what else can I say? Esta pregunta en realidad es una forma de ganar tiempo. Supongamos que han llegado a una parte donde ya no saben qué más decir y quieren hacer un poco de tiempo para poder pensar en qué hablar. Entonces, now, what else can I say? Ese milésima de segundo que están ahí diciendo esta pregunta, les puede surgir una idea para poder hablar. Entonces también es muy útil. 5. I'd just like to mention or describe something about. Entonces ahí también pueden utilizar esta expresión para hablar sobre un tema, ya sea que lo hayan retomado o algo nuevo que no hayan hablado todavía. And number 6, one thing I forgot to mention. Entonces ahí pueden mencionar qué es lo que se olvidaron de mencionar.
Bien, entonces fíjense cómo algunas de estas frases traen algunas de las cosas de lo anterior que hemos hablado, o tal vez algo que se han olvidado de hablar. Entonces esas expresiones son muy útiles para poder ya sea hablar sobre un tema anterior que ya tomaron, que quieran abordar un poquito más en profundidad, o si quieren abordar un tema que no hablaron por alguna razón, porque se olvidaron, algún punto de los aspectos del cuadernillo que tengan que hablar que no lo han hecho, lo pueden volver a retomar en esta parte utilizando estas expresiones. Y para finalizar la conversación, ya estamos en la parte cuando queremos concluir, vemos más o menos, o ya vemos que no sabemos qué más hablar, entonces preferimos concluir para que dé una sensación de cierre a esta parte 2. Pueden decir so in the end, all in all, finally, o to finish off. Entonces, retomando algunos de los temas que mencionamos anteriormente, si ya estamos hablando de algo que me sucedió, por ejemplo, cómo un amigo me ayudó a, hacer una tarea y entonces lo hicimos juntos y aprobé el examen. So in the end, my friend helped me out, I got an A, bla, bla, bla. Entonces, utilizamos esta expresión, alguna de estas expresiones para darle un cierre al tema que estamos hablando. Supongamos que, como les dije, no sabemos ya qué más decir y queremos darle un cierre al tema para que suene como bien. Por lo menos sé que es fuerte lo que estoy haciendo y lo estoy haciendo, estoy finalizando bien. Pueden utilizar algunas de estas expresiones. O puede también suceder que sigan hablando y se les terminen los 2 minutos y los paren, porque eso sucede si ya han pasado los 2 minutos, los van a parar en algún momento para que puedan continuar con el examen. Entonces, puede que lleguen a esto, a esta parte o no. Yo les sugiero que se utilicen un cronómetro, entonces cuando están respondiendo las preguntas, que puedan buscar un momento para hacer un cierre y que no quede inconcluso, que no quede a la mitad, que los paren, porque creo que siempre terminar la idea es bueno y les va a dar la sensación a ellos de que ustedes también son muy conscientes del tiempo y que saben que han llegado a esos 2 minutos, a ese tiempo que los van a parar cuando están hablando.